Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta tarde a la transmisión que realizamos desde la Iglesia Apostólica en Tlapacoya, en esta bendición de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado en contacto a través de las redes sociales y les invitamos a que sigan atentos y puedan ver también estos mensajes en nuestro canal de YouTube. Esta tarde queremos tratar acerca del tema ¿qué es la santidad? Y hablar de la santidad, y que es la temática que estaremos trabajando esta semana, nos lleva a cómo buscar una mejor relación con Dios. Entonces en este tema veremos qué es la santidad. Y vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14, conocido de muchos de ustedes, Hebreos 12, 14, y dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al leer este pasaje nos damos cuenta que la santidad es un requisito indispensable para ver a nuestro Señor Jesucristo. Seguid la santidad nos es indispensable, es la necesidad para poder nosotros llegar delante de la presencia de Dios. Y surge entonces la pregunta, ¿qué es la santidad? La santidad es la cualidad del que es santo o de lo que es santo. También podemos decir que es dejarse conducir en todos los ámbitos de la vida por el Espíritu Santo, para que de esa manera se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo al Evangelio. Ser santo, buscar la santidad, es ser apartado para Dios, es ser consagrado a Dios. Y cuando miramos esta palabra santidad, sería muy importante ir a la etimología. A mí me gusta ir a la etimología cuando es estrictamente necesario, y creo que la palabra santidad es indispensable que nosotros vayamos a la raíz. ¿Dónde surge esto? En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra que se usa es Kadesh, para hablar de santidad. Mientras que santo se expresa en el término Kadosh. Estas dos acepciones, tanto Kadesh, santidad, como Kadosh, santo, están relacionadas con el verbo Kadash. Y hay dos vertientes que se han mirado de esta etimología. Uno con la raíz de Kadat, que quiere decir cortar o separar, y que tiene una connotación puramente negativa. Aunque la palabra no nos dice puntualmente de qué o para qué es la separación. Pero cuando alguien dice santidad a Jehová, entonces podríamos estar puntualmente diciendo hacia dónde es la separación, hacia dónde se está haciendo ese corte. Y entonces se da el separar, el que algo se separe exclusivamente para Dios, que sea ese hacer a un lado, para el uso exclusivo, para esa vivencia de estar exclusivamente al servicio de Dios. Entonces la palabra Kadesh nos lleva a pensar en lo que es separado, cortado. Y entonces vemos que muchas personas tienen que cortar con las formas de vida que no son acordes a Dios. Cuando Dios llama al pueblo de Israel en esta separación, les dice que no tienen que ser como las demás tribus que hay en derredor, sino que tienen que estar
separadas para Dios. Otra derivación que los estudiosos hacen acerca de la raíz etimológica viene del árabe y del etíope. Cada, ser puro, claro. Incluso se habla de brillante, y cuando vemos el hebreo, hadash, habla de lo nuevo, de lo reluciente. Y entonces esta derivación tiene una etimología en el sentido positivo y que muy fácilmente se conecta con los asuntos de Dios, con las cosas divinas. Y entonces vemos esta raíz hebrea que nos habla del separar, que nos habla del ser puro, de ser claro, de ser nuevo y reluciente. Y entonces la santidad nos tiene que llevar en esa ruta que Dios está marcando para nuestra vida. Una ruta en la que somos llevados en los planes de Dios. Entonces, esta etimología hebrea nos pone en esa necesidad de ser diferentes, de tener un brillo especial, un resplandor que haya en nosotros esa vida. En el Nuevo Testamento encontramos la etimología griega, y aquí se usan varias palabras para transmitir la idea de santidad. Agios, agnos y sus derivados, y específicamente la palabra agisein significa hacer que se participe en la santidad de Dios. Se vuelve muy puntual, muy específico en que es la santidad a Dios, el ser separado, el dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Y entonces tenemos una etimología que nos precisa puntualmente que somos separados para Dios. Representa su pureza ética. Cuando decimos que Dios es altamente ético, que es un ser altamente ético, eso quiere decir también que nosotros, al ser separados, tenemos que entrar en la ética de Dios, en la forma que Dios ha reflejado en la palabra, en una pureza ética y en una búsqueda de reaccionar en contra del pecado. Pero también es la limpieza y finalmente la redención de a quien Dios llama, a quien Dios separa. Y estaremos hablando estos días acerca de esos procesos de santificación que deberíamos nosotros de buscar. Hoy estamos tratando de responder, ¿qué es la santidad? Y entonces vemos la raíz hebrea que nos habla de separar, que nos habla de puro en las dos raíces que vimos, y en la raíz griega que puntualmente nos habla del asunto de hacer que se participe en la santidad de Dios. Dios le dijo a su pueblo, sed santo, porque yo soy santo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguir esa instrucción. Dios es un Dios santo. Y las cortes celestiales están continuamente diciendo, santo, 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 declarando la santidad de nuestro Señor. Y nosotros debemos de buscar vivir en esa santidad, buscar vivir, estar en esa bendición de lo que Dios ya apartó, de lo que Dios ya hizo exclusivo de Él. Una de las formas que vemos de la santidad en la palabra es la santidad de los objetos, la santidad de las cosas, del tiempo, y que son semejantemente llamados santos cuando pertenecen a Dios, cuando están dedicados solamente a Él. Ya no pueden ser profanos o comunes, y por ese hecho de estar excluidos del uso ordinario es que son santos. Y esto lo podemos ver muy puntualmente en los ejemplos de la palabra del templo, del tabernáculo, de sus mobiliario, de sus objetos. Estaban separados para Dios. No estaban construidos más que exclusivamente para Dios. Estaban
dedicados para uso exclusivo de Dios. Cuando un objeto es para uso exclusivo de Dios, no se puede usar para nada más. Estaba en ese uso exclusivo. Y entonces el templo, el tabernáculo y todos sus utensilios solamente eran para el uso de Dios. Inclusive había un grupo de personas especialmente dedicados para cuidar los objetos del templo, porque era tan importante que no se usaran para cualquier otro, sino que fueran especialmente para el uso de Dios. Eran santos, estaban santificados. Y en ese mismo ejemplo tenemos el día de descanso y las festividades. Estaban puntualmente consagradas para Dios. Encontramos en los mandamientos para en la administración de los tiempos, 6 días vas a trabajar, pero uno lo vas a dedicar al Señor tu Dios. Y entonces ese día no solamente era para que el cuerpo descansara, sino para dedicárselo expresamente a Dios. Tenemos esa bendición de poder buscar, de poder hallar en la palabra los ejemplos de lo que es consagrado a Dios, de lo que es santo. Y todas estas eran cosas santas. Y ahí tenemos esa bendición de las fiestas. Las fiestas estaban señaladas expresamente para darle la gloria a Dios. Hoy vemos una tergiversación de estos conceptos y se consagran tiempos para muchas cosas. Se hacen fiestas para los santos, para los patrones, y se deja de lado que Dios es el único que merece tiempos exclusivos. Y la santidad estaba reflejada ahí. La separación y en consecuente la santidad de esas cosas. Y aquí es bien importante señalar que la santidad es primaria y la separación es secundaria. Primero está la asignación de Dios como santo y después viene la separación. Cuando Dios llama a una persona, este es el mismo proceso. Cuando hablamos de la santidad de las personas, es en la misma idea que se hace aquí, de algo que es separado exclusivamente y se usa para el pueblo en su conjunto. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, los llama para ser santos, para ser los sacerdotes llamados de parte de Dios. El pueblo pertenece a Dios. Dios mora en medio de su pueblo. Y entonces esta estrecha cercanía, por eso el tabernáculo era puesto al centro del campamento. Y en cada uno de los puntos cardinales acampaban las tribus. Se repartían las tribus en derredor del tabernáculo, porque querían que Dios fuese el centro de todas las cosas. Vemos un pueblo consagrado, en estrecha cercanía. Ahora son el pueblo de Dios, son el linaje, son la herencia. Y entonces se goza del privilegio de podernos acercar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo cumple el propósito de la cruz del Calvario y el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, y explicábamos esto en la Semana Santa, Dios abre la puerta para que nosotros podamos entrar en una relación personal con Él. Por eso hoy no hablamos nosotros de religiones, hablamos de establecer una relación personal con Dios. Hablamos de que nuestra vida esté en comunión con Dios. Y la santidad nos tiene que caracterizar en esa ruta. Somos nosotros apartados para Dios. Y entonces estamos ahora bajo las obligaciones que la palabra pone para los hijos de Dios, para mostrar esas cualidades
éticas, esas cualidades como hijos de Dios. Y de ahí que la santidad nos lleva a una forma de vida especial. Implica un requerimiento delante de Dios y que nosotros podemos acercarnos y cumplir con Dios. El ser exclusivos de Dios, el ser apartados para Dios. Con mucha frecuencia, al hablar de artículos de uso exclusivo, yo uso el ejemplo del cepillo de dientes. Uso el ejemplo de este instrumento de aseo personal. Y no he encontrado en todas las ocasiones que yo he hablado de este ejemplo alguien que esté dispuesto a compartir su cepillo de dientes. No he encontrado a alguien que diga, sí, que lo usen los vecinos, no hay problema. Es más, ni siquiera entre esposos, entre cónyuges, se permite que uno use el cepillo del otro. Porque es de uso exclusivo, es personal. No se comparte con nadie. Y cuando hablamos de la santidad, hablamos de que ahora nosotros hemos sido apartados para Dios. Somos de uso exclusivo de Dios. Y entonces no podemos permitir que nuestra vida sea usada en ninguna obra de maldad. No podemos permitir que nuestra vida sea llevada en la condición de lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer con nosotros, sino que tenemos que estar en las condiciones de lo que Dios llamó para nuestra vida. El pueblo de Israel fue separado. Y el mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo de Israel asumió ese monoteísmo expreso, puntual, exclusivo para Dios. No hay otros dioses. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la santidad nos lleva a nosotros a ser exclusivos para Dios. Al Dios que creó los cielos y la tierra. Al Dios que creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Al Dios que tiene el control de todas las cosas. Y entonces la santidad nos lleva a esa exclusividad con Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos vivir conforme a las ideas del mundo. No podemos compartir las formas que el mundo tiene de vida. Encontramos hoy una sociedad permeada por una vivencia de pecado, de una tolerancia a la maldad, el ser muy permisivos. Y hermanos y amigos, la iglesia de Dios, al buscar la santidad, no puede permitir que las ideas del mundo, que las ideas de maldad se involucren en la iglesia. Hoy vivimos la gran dificultad de que en muchos lugares la iglesia está perdiendo su santidad. La iglesia está perdiendo el ser exclusiva de Dios y está permitiendo que cualquier corriente de pensamiento se mezcle. Hermano, somos llamados a ser la iglesia de Dios. Somos llamados a vivir en la santidad a Dios. Y no podemos permitir que las ideas se mezclen. Hoy en día, en una era llena de tecnología y de publicidad, pareciera una competencia publicitaria. Pareciera una competencia del mercado. Hermano, no estamos peleando entre iglesias a ver quién tiene mayor audiencia. Nuestra lucha es porque la gente sea salva en el nombre de Jesucristo. Porque encuentre el camino a la salvación y a la vida eterna. Y hoy podemos decir puntualmente que ese camino es la santidad. La iglesia debe de vivir en la santidad, en ese ser apartados, en ese moverse en la ruta de la santidad de Dios.
de participar de la santidad de Dios, de ser de uso exclusivo. Y hermano, Dios extiende sus brazos de amor. Amigo que nos escuchas, Dios extiende sus brazos de amor hacia ti porque te quiere hacer parte de su reino, parte de las promesas que Él ha dado para sus hijos. Pero es muy importante que hoy nosotros podamos buscar esa santidad. Somos llamados a santidad, a vivir en santidad, apartados de todas las formas de vida que han sido contaminadas por el pecado y la carnalidad. Hoy debemos de buscar que esa cualidad esté sobre nuestras vidas. Que podamos escuchar la voz del Señor que nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y que podamos tomar todas las cualidades de Dios para nuestra vida. Ser apartados. Y por eso ahora somos el pueblo de Dios, escogidos, bendecidos, santificados. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en esa cualidad de ser santos, apartados para el uso exclusivo de Dios. No podemos permitir que nuestros cuerpos, que nuestras vidas se presten a las prácticas del mundo. No podemos permitir que nuestra vida sea usada para el pecado. Tenemos que buscar ser santos delante de Dios, apartarnos de toda obra de maldad. Y una de las graves dificultades hoy en día es que el pecado está a la puerta, que el pecado está a un clic, que el pecado está atacando a nuestra mente continuamente. Y necesitamos hacer la decisión de ser llevados a una vivencia de santidad. En todos los tiempos ha habido una lucha por la santidad. El pueblo de Israel luchaba por vivir en santidad, porque los pueblos vecinos, adoradores de dioses falsos, incitaban a que se llevaran las mismas prácticas. Y por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: no, que tus hijos no se casen con las hijas de otros pueblos. No des a tus hijas a casarse con los hombres de otros pueblos, porque van a tomar las costumbres de ellos. Cuando alguien quiere guardarse en santidad, tiene que evitar tomar las prácticas de los que están en derredor. Tiene que evitar las prácticas de los que están a los lados, porque siempre vamos a ser atacados, contaminados con las ideas y creencias que hay en nuestro alrededor. Hoy, en un mundo globalizado, en un mundo donde las fronteras se diluyen, la abundancia de información lleva a las personas a vivir en un sincretismo religioso, en una mezcla de ideas religiosas. Pues de aquí tomo lo que me gusta y de acá tomo la otra parte que me gusta, y hacemos un cristianismo a nuestro modo. Y hermanos, una forma de vida delante de Dios no puede ser bajo mis parámetros. Tiene que ser en la voluntad del Dios eterno y todopoderoso, en lo que Él ya preparó para nuestras vidas. No puedo yo poner las reglas. Es muy del tiempo de ahora que las personas quieran poner sus propias reglas, que las personas quieran decir cómo se deben de hacer las cosas, cuando el único que tiene la autoridad de decir cómo son las cosas es nuestro Dios, el Dios eterno y todopoderoso. Y lo que nos toca a nosotros es obedecer. Por eso, cuando la palabra nos llama a santidad,
nosotros tenemos que vivir en la santidad con que Dios nos ha llamado. Hermano y amigo, tú y yo tenemos que buscar esa santidad, el ser apartados. Y si tu vida está envuelta, tu vida está controlada, tu vida se encuentra inmersa en situaciones de pecado y de carnalidad, tú debes de tomar la decisión de apartarte, de lo que tomar en cuenta que Dios te está llevando a otra forma de vida, porque Él te quiere hacer santo. Él quiere que tú seas santo. Así que hoy nosotros miramos el concepto de qué es la santidad. Ser apartado, ser consagrado a Dios. Y cuando un instrumento es consagrado, entonces se le llama santo. Cuando un instrumento, cuando una vida es apartada, se le llama santo. Por eso el llamado de Dios hoy para a ser santo. Dios quiere apartar tu vida y llevarte en la santidad. Dios quiere apartar tu vida y llevarte a ser santo. Si nosotros respondemos positivamente a ese llamado, entonces estaremos en la preciosa bendición de seguir la santidad. Poder ver a nuestro Señor. Poder ver a nuestro Señor allá en las mansiones celestiales. El domingo que veíamos cómo será el cielo, se antoja estar ahí. Pero el camino para llegar tiene que ser en santidad. Hermano y amigo, tú y yo fuimos llamados a ser el pueblo santo, a ser la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, a ser el grupo de personas que pertenecen a Dios. Pero delante de la presencia de Dios no puede llegar nada contaminado, no puede llegar nada impuro. Tiene que ser en la bendición de Dios. Por eso tú y yo tenemos hoy que tomar nuestra vida. Y si vemos en la palabra estos fuertes reflejos del ser apartado, de que seamos hechos partícipes de la santidad, del que seamos para uso exclusivo de Dios y no para el uso ordinario. Eso quiere decir que tu vida, tu ser ya no puede ser usado como antes era usado. Ahora tiene que ser usado para la honra de Dios. Tus talentos, los dones espirituales que hay en tu vida, ya no pueden ser usados para cualquier cosa. Tienen que ser usados para la gloria de Dios. Y cuando Dios use tus talentos, use los dones espirituales que hay en ti, use lo mejor que hay en ti para su gloria, entonces sabremos que estamos siendo usados como objetos santos, como personas santas, como utensilios del templo, como seres humanos que estamos delante del Señor. Yo te invito esta tarde a que tú hagas un compromiso con Dios para vivir en santidad. Que tú hagas un compromiso con Dios para vivir en la santidad que viene de lo alto. Y puedas reflejar delante de la presencia de Dios tu anhelo, tu búsqueda. Que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dile al Señor: Señor, yo quiero entender más de la santidad. Sí, entiendo que hay que ser apartados y hacer el esfuerzo de vivir en esa ética tuya, pero yo quiero saber más.
y que Dios te muestre más de lo que Él quiere hacer con tu vida. Yo te invito a que esta noche oremos y le digamos: Señor, necesito que tú te muevas en santidad sobre mi vida, que me enseñes, que me apartes. Oremos. Señor Jesucristo, en esta hora te pedimos que nos mires con ojos de amor, que atiendas a nuestra necesidad. Reconocemos que tú eres el Dios eterno y todopoderoso, y que solamente en ti hay una real esperanza de vida eterna. Pero Señor, encontramos en tu palabra que la única forma en que nosotros podemos verte es siguiendo la santidad. Señor, ayúdanos para poder vivir en santidad y que podamos estar en esa preciosa bendición de lo que tú has llamado a nuestra vida. Gracias por este precioso llamado. Gracias, Señor, porque tú nos llamas como pueblo tuyo. Gracias por tu palabra que nos guía, que nos confronta, que nos ayuda. En tus manos nos ponemos. Amén. Busquemos la santidad. Busquemos el estar apartados para Dios. Y que podamos ser ese pueblo que Dios llamó. Te invitamos a que sigas nuestras transmisiones todos los miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Y que podamos estar en esta bendición de acercarnos a la palabra y encontrar un mensaje de vida para nosotros. Te deseamos que Dios te bendiga y que podamos seguir en comunicación.